Hola, prestad un poco atención. Bueno, vamos a continuar con la motivación que nos ha dejado Ingrid. Vamos a continuar con el congreso. Me comenta el compañero que comentaros que en las exteriores sabéis que está hay distintas demostraciones que están abiertas a todo el público, por si alguno queréis pasar. Y vamos a pasar aquí en la sala a la siguiente ponencia. Va a tratar sobre la nueva ley de residuos. Nuestro ponente va a ser Francisco Javier Yerga Rufo. Él es director del programa de la Subdirección General de Economía Circular. La ponencia va a ser de manera online. Lo único comentaros que, como os decía antes, que las preguntas de todos los ponentes de la mañana las vamos a dejar para el último. Cuando acabe Francisco, podemos dejar un pequeño tiempo para que podáis hacer preguntas. Venga, Francisco, y creo que nos ya está escuchando. Buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Se me escucha bien, ¿verdad? Voy a compartir la presentación. A ver. Vale, creo que la veis. Me quito los auriculares porque me escucho a mí. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradeceros la invitación para estar aquí hoy en el Congreso para poder resumir cuáles son las principales novedades de esta ley de residuos. Como sabéis, se aprobó en el pasado mes de abril, se aprobó esta nueva ley de residuos, que viene a sustituir la ley anterior. Se titula Ley 7/2022 de Residuos y los Cuidados para una Economía Circular. Sí, disculpad. A ver. Ahora creo que sí. Ahora ya lo veo. Vale, pues bueno, como decía, esta ley que se aprobó en abril de este mismo año surge por una doble necesidad. Por un lado, era necesario incorporar al ordenamiento jurídico nacional dos normas comunitarias en materia de residuos, que era la Directiva 2018/851, que modificaba la Directiva Marco de Residuos, y también la Directiva 2019/904 sobre la reducción del impacto de determinados productos de plásticos en el medio ambiente. Aprovechando esta necesidad de incorporar las dos directivas comunitarias, se realizó una revisión ya de las disposiciones que estaban en la ley anterior, en la 22/2011, para mejorarla a raíz de la experiencia obtenida tras más de 10 años de aplicación de esta ley. Esta ley quedó derogada. En cuanto a los objetivos de la nueva ley de residuos, pues el principal es garantizar la protección del medio ambiente y la salud humana mediante la prevención y reducción tanto de la generación de los residuos como de los impactos que pueden ocasionar en el medio y en la salud humana. También se trata de impulsar esa transición hacia una economía circular, a la vez que se garantiza que el mercado interior sigue funcionando y se garantiza también la competitividad de España a largo plazo. Por otro parte, derivado de una de las dos directivas, también se introducen algunas disposiciones encaminadas a prevenir y reducir el impacto que tienen algunos productos de plástico en el medio ambiente, especialmente en el medio acuático, sobre todo productos de plásticos de un solo uso. Se revisó también determinados preceptos del régimen jurídico vigente en materia de gestión de residuos. Se modificó en cierta manera la regulación del régimen jurídico de suelos contaminados y como una de las principales novedades, que después me detallaré algo más, por primera vez se establece un impuesto sobre envases de plástico no reutilizables y un impuesto sobre depósito en vertedero e incineración armonizado a nivel estatal. Esta es la estructura, que la tengo para que conozcáis la estructura completa de la ley. La presentación, si la queréis, la puedo pasar para que tengáis también esta información, pero bueno, no me paro demasiado, lo voy comentando apartado a apartado. En
En cuanto a las definiciones, al principio de la ley se han incluido numerosas definiciones para evitar, porque sí que habíamos detectado con la ley anterior que había muchas dudas en cuanto a la interpretación de determinados términos. Entonces se han incluido bastantes definiciones, algunas proceden de la normativa comunitaria, como esas que veis ahí. Otras proceden de la directiva de plásticos de un solo uso, pero también hay algunas definiciones ya existentes que se han modificado, como el caso de bioresiduos, y se han añadido estos otros conceptos que permitan lograr esa mayor seguridad jurídica a la hora de aplicar las disposiciones de la ley. Por ejemplo, definiciones de recogida, tratamiento intermedio, solo contaminado, compost o digerido. La ley también, lo que decía anteriormente, trata de impulsar la economía circular. Una de las medidas que se adoptan es que se revisan los procedimientos de sus productos de fin de condiciones de residuos, de forma que se habilita la posibilidad de que se haga un desarrollo a nivel autonómico, aunque este desarrollo a nivel autonómico se limita a un caso a caso, es decir, se puede declarar su producto autorizado a fin de condición de residuos a determinados residuos o determinados productos, en el caso de su producto, que se vayan a utilizar en industrias concretas de la misma comunidad autónoma o de otra, pero siempre que cuente con la autorización de esa otra comunidad autónoma. Si el Ministerio se reserva la capacidad de la armonización a nivel estatal en caso de que así lo considere de oficio o en caso de que la comunidad autónoma lo solicite. En cuanto a los principios de las políticas de residuos, vienen a ser los que estaban ya en la ley anterior: protección de la salud humana y medio ambiente, la jerarquía de residuos, que la tenéis ahí a la derecha, donde se prioriza prevención y preparación para la utilización sobre reciclado y como últimas opciones otros tipos de valorización, y por último la eliminación, ya sea con incineración o mediante depósito en vertedero. El principio de autosuficiencia y proximidad, los principios de acceso a la información, a la justicia y participación en materia de residuos. Y después el de los principios que se aplican aquí sufraga los costes de la gestión de residuos. Aquí el principio que se aplica es el principio de quien contamina paga, que deriva en el desarrollo de un bloque importante de la normativa sobre residuos, que es la responsabilidad ampliada del productor. Aunque también se establecen algunas obligaciones en el caso de los residuos municipales, de forma que las entidades locales en el plazo de 3 años tienen que establecer esta tasa que sea específica, que sea diferenciada para el coste de los residuos y que no sea deficitaria, y que refleje ese coste real contando todos los costes directos e indirectos que supone la gestión de los residuos que están bajo la responsabilidad de las entidades locales. El objetivo es ir avanzando hacia un modelo de pago por generación, que es el modelo que siempre nos recomienda la Comisión Europea que se vaya implantando en España de cara al cumplimiento de los objetivos de reciclado. En cuanto a objetivos incluidos en la ley, por primera vez se incluyen unos objetivos se amplían los objetivos de prevención. El del año 2020, que supone una reducción del 10% de los residuos generados con respecto a 2010, ya estaba en la ley anterior. A ello se le añade el objetivo de 2025 de un 13% y el objetivo para 2030 de un 15%. También se habilita la posibilidad de que mediante desarrollo reglamentario se establezcan nuevos objetivos. En el ámbito de la prevención, por primera vez en la normativa española hay un capítulo dedicado a medidas de prevención específicamente, con algunas medidas más concretas que se establecen ya en la propia ley, otros son una serie de medidas o sugerencias hacia las administraciones públicas para que vayan desarrollando en su propia normativa estas medidas de prevención. Entre las medidas que se incluyen hay algunas destinadas a reducir los residuos alimentarios, siempre favoreciendo la donación y otros tipos de redistribución de alimentos. En el fondo es aplicar la jerarquía de residuos en todo caso. O sea, lo primero que se intenta es prevenir que se generen esos residuos alimentarios y en caso de que no sea posible intentar donarlo, que sería una especie de reciclado, y evitar en la medida de lo posible que se eliminen alimentos. En este sentido, también se prohíbe con carácter general la destrucción o depósito en vertederos de los excedentes no perecederos de productos que no se vendan.
normalmente textiles, aparatos eléctricos o electrónicos, no se pueden destruir, no se pueden eliminar, no se pueden depositar en vertederos, excepto cuando haya alguna normativa, por ejemplo, de protección de los consumidores o de la salud, que sí que obligue a que se realice esa destrucción. Pero con carácter general estos productos no perecederos no se pueden destruir. Y también, seguro que los conocéis, hay medidas para reducir el consumo de agua embotellada en envases de un solo uso, tanto en las administraciones públicas, que tienen la obligación de establecer fuentes, por ejemplo, para evitar ese uso de botellas de envases de un solo uso, y también en la hostelería, que eso seguro que lo habéis escuchado ya, que tienen los establecimientos de hostelería tienen la obligación de ofrecer agua gratuita de grifo como oferta paralela a lo que ofrezcan en su establecimiento. En cuanto a el bloque de producción de residuos, la normativa sobre producción de residuos, la principal novedad es que se modifica la responsabilidad del productor. Hasta ahora, el productor de un residuo finalizaba su responsabilidad en cuanto lo entregaba al siguiente gestor de la cadena, al gestor autorizado. Ya sea un negociante, un agente, un transportista o una instalación de tratamiento, o un gestor de tratamiento. Ahora se pasa a un modelo de responsabilidad compartida, de forma que el productor inicial de los residuos es el responsable de que esos residuos se traten completamente, se sometan a una operación de tratamiento completa. De forma que si esos residuos de la instalación del productor van a un tratamiento intermedio o un almacén, debe asegurarse de que esos residuos terminan en un tratamiento completo. Para ello se ha habilitado la potestad a estos productores de residuos para que soliciten a los diferentes agentes de la cadena la documentación que sea necesaria para que puedan acreditar que se ha realizado ese tratamiento completo de los residuos. Sobre la gestión de residuos, en este caso se ha especificado, había cierta confusión en cuanto a la diferenciación de las figuras de recogida de residuos y de transportistas. Ahora se especifican de forma diferenciada cuáles son las obligaciones de ambos actores. Las recogidas de residuos se hace una recogida inicial y tienen que tener un almacén asociado, que es una de las operaciones que define ese almacén en el ámbito de la recogida. Ese almacén inicial, una copia inicial, es una de las operaciones que define una recogida de residuos. Y los transportistas simplemente se dedican al movimiento de los residuos de un punto A a un punto B por un encargo de un tercero. Como decía, los recogedores tienen este almacén asociado, deben autorizarse siempre como operación de almacenamiento, y sin almacén serían transportistas. También en el caso de los negociantes, para mejorar el control que se tiene de la actividad de los negociantes, se introduce una nueva obligación que consiste en que deben acreditar documentalmente que los residuos para los que desarrollan su actividad, porque su actividad consiste en comprar residuos y venderlos al siguiente eslabón de la cadena. Esta actividad solo tiene sentido si esos residuos tienen un valor positivo. Entonces, deben acreditar documentalmente para poder trabajar con determinados residuos que estos residuos tienen un valor positivo, y también tienen esa obligación de que se lleve a cabo la operación completa y, en todo caso, acreditárselo al productor inicial mediante documentación que puede variar, aunque la básica debe ser aquella que se utiliza para los traslados de residuos. Esto es otra novedad de la ley que seguro que os interesa, puede ser de las novedades más interesantes para vosotros. Se ha revisado el régimen de autorización de las quemas agrícolas, de forma que ahora las quemas agrícolas se pueden autorizar, o sea, la eliminación de restos agrícolas mediante quemas se pueden autorizar deben ser autorizados mediante una autorización individualizada, y siempre justificado en dos casos: por razones de carácter fitosanitario, cuando haya algún problemas relacionados con plagas que exija que se quemen esos restos para evitar esos problemas asociados, o para la prevención de incendios, cuando se justifique que no se pueden eliminar los restos agrícolas, especialmente en aquellas zonas de difícil acceso en las que no se pueden retirar los restos.
Respecto a las obligaciones de recogida separada de la ley, se amplía bastante. Hasta ahora teníamos que era obligatorio recogida separada de papel, metal, plástico y vidrio, pero se amplía a los bioresiduos, de forma que antes del 30 de junio de 2022, que ya ha pasado esta fecha, las entidades locales de más de 5.000 habitantes debían tener esta recogida separada de bioresiduos, y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto. En cuanto a los bioresiduos, también, o sea, el compostaje doméstico comunitario se considera como parte de estas opciones para la implantación de la recogida separada de bioresiduos. Además, también para 2025 será obligatorio recogida separada de textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos, residuos voluminosos. Y en el caso de los residuos comerciales, estas mismas fracciones que he comentado, en el caso de que se trate de residuos comerciales que no se gestionen por la vía pública, por la recogida en la calle por parte de las entidades locales, sino que se gestionen por vía privada, deben cumplir con estos mismos plazos, excepto en el caso de bioresiduos y los aceites de cocina usados, que deben ser recogidos separadamente antes del 30 de junio de 2022. La mayoría de estas obligaciones vienen de la propia normativa comunitaria, aunque sí que se adelanta la de residuos, porque es la fracción mayoritaria de residuos municipales que tenemos en España, en cualquier país. Y eso nos está lastrando mucho, el hecho de que no esté implantada esa recogida separada nos está lastrando a la hora de conseguir los objetivos de reciclado. Por eso era importante adelantarla para que se pongan en marcha. También hay algunas, como las de aceite de cocina usado o los residuos voluminosos, que no están en la normativa europea, pero sí que se vienen implantando, aplicando aquí en España en muchos lugares, y se le ha intentado dar una cobertura legal a estas recogidas separadas. Como hablaba, tenemos unos nuevos objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales. En 2020 teníamos el objetivo del 50% de los residuos municipales generados, con al menos un 2% que debe corresponder a preparación para reutilización, y se amplía en varios horizontes temporales. En 2025 debe ser un 55%, 2030 un 60% y en 2035 un 65%, con los incrementos también de la preparación para la reutilización. Los datos provisionales de 2020 no hemos cumplido con el objetivo del 50%, estamos en un 40%, o sea que estamos bastante lejos, con lo que es necesario avanzar en los próximos años para lograr el objetivo de 2025, que sería el 55%. En cuanto a residuos de construcción y demolición, residuos no peligrosos de construcción y demolición, se mantiene el objetivo de 2020 del 70% de residuos generados, que se tiene que mantener en el futuro, en tanto que no haya nuevos objetivos ni se derogue el vigente. Concretamente, en estos residuos, a partir del 1 de enero de 2022, los residuos de construcción y demolición se deben clasificar en al menos las fracciones que veis ahí: madera, fracciones minerales, metales, vidrio, plástico y yeso. Con una clasificación que se tiene que hacer preferentemente en lugar de generación de residuos. Es decir, si es posible que se haga la misma obra de construcción o de demolición sin transportarlo a un sitio donde después le realicen una separación, una clasificación posterior. Se debe asegurar la retirada de manejo seguro de sustancias peligrosas, y a partir de 2024 esta demolición se llevará a cabo preferiblemente, siempre que se pueda, de forma selectiva, garantizando esa retirada selectiva de las fracciones de materiales que se indican en el apartado anterior. Reglamentariamente se va a determinar cuáles son esos casos y ese calendario en los que será obligatorio llevar a cabo esta demolición selectiva. En la ley, como decía al principio, uno de los objetivos de la ley era transponer esa directiva SUP, la directiva de plásticos de un solo uso. Introduce numerosas novedades que afectan al consumo de este tipo de productos. Concretamente, se establece un objetivo cuantitativo para la reducción de determinados productos, como vasos y recipientes alimentarios, y se prohíbe su entrega gratuita a partir de 2023. Debe venir en el ticket diferenciado cuál es el coste del producto completo, cuál es el coste que corresponde a ese producto de plástico de un solo uso.
El objetivo es del 50% en 2026 respecto a 2022 y el 70% en 2030 respecto a 2022. También se introducen medidas para plásticos no compostables que no están incluidos en la normativa comunitaria, pero sí en la normativa de numerosas comunidades autónomas, con lo que se le intenta dar cobertura mediante la legislación básica nacional a esas normas comunitarias. Y sí que se trata de fomentar una reducción y sustitución por otros materiales del consumo de estos artículos, como los artículos monodosis, las anillas de plástico o los palitos de plástico. Sí que se prohíbe, esto viene en la normativa comunitaria, la introducción en el mercado a partir del mes de julio de 2021 para otros productos de plástico, como por ejemplo pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos o vasos, o los productos de plástico exodegradables. A esto hemos añadido nosotros los productos que contengan microesferas de plástico, adelantándonos un poco a la normativa europea, que ya está trabajando en aprobar esta posible. Siempre, hasta que no esté aprobado, no puede ser definitivo, pero sí que se está avanzando en ese sentido para aprobar una prohibición del uso de microesferas de plástico. También hay medidas relativas al diseño de los recipientes de plástico para bebidas. Tapas y tapones deben permanecer unidos a los recipientes a partir del 3 de junio de 2024. Esto ya está ocurriendo en algunos diseños, o sea que si os pasa, porque a mí me ha pasado de ni siquiera no acordarme de intentar quitar el tapón a una botella y no puedo, es porque está diseñado así, porque a partir de 2024 no se va a poder comercializar botellas que tengan la tapa que se puedan separar el tapón que se pueda separar de la propia botella. También se obliga a que haya un contenido mínimo de material reciclado en las botellas de plástico PET, que son las de botellas de consumo más habitual, que deben tener un 25% mínimo a partir de 2025 y un 30% a partir de 2030. Hay una serie de requisitos de marcado también que informan al consumidor sobre la adecuada gestión de los residuos y sobre la presencia de plástico en el producto y el impacto medioambiental que generan. Son productos de higiene femenina, toallitas húmedas, productos del tabaco o vasos para bebidas. También hay un nuevo objetivo de recogida separada de botellas de plástico respecto a la cantidad que se pone en el mercado anualmente, que es un 70% en peso en 2023, un 85% en 2027, que son los objetivos comunitarios. Después nosotros sí que introducimos dos objetivos intermedios, que son del 77% para 2025 y del 90% para 2029. Estos objetivos el cumplimiento de estos objetivos van a ser clave para la implantación de los sistemas de depósito, devolución y retorno en este tipo de botellas. En caso de que no se cumpla en un horizonte temporal, en caso de que no se cumplan estos objetivos, se deberá implantar este sistema para lograrlo. Se amplía los productos a los que se le aplica la responsabilidad ampliada del productor. Como comentaba al principio, es una manera de trasladar esos costes de la gestión de los residuos a los productores de los productos que se tienen que tratar. Se amplía a nuevos productos, como digo, recipientes de alimentos, recipientes y vasos de bebida, bolsas de plástico, toallitas húmedas, globos, productos del tabaco y artes de pesca. Y estos desarrollos reglamentarios para regular esta responsabilidad ampliada del productor está previsto en dos horizontes temporales, que son 2023 y 2025. También se han adoptado medidas de concienciación destinadas a consumidores por parte de las autoridades competentes para que conozcan exactamente cuál es el impacto de estos productos. Esto está relacionado con el mercado. Para que conozcan cuál es el impacto de estos productos en el medio y para que sepan cómo hay que gestionarlos, dónde hay que depositarlos. Aquí hay por ejemplo, un problema importante de littering. Los productos de plástico de un solo uso que se incluyeron en la directiva comunitaria y que se incluyen en la ley, que tienen cierta regulación para restringir o prohibir o reducir su consumo, en el fondo son aquellos productos que se encontraron con mayor frecuencia en las basuras marinas, en plásticos marinos, en las costas, por ejemplo. Y son los que se encuentran también con mayor frecuencia en basura dispersa, que se le suele denominar littering a nivel europeo. Nosotros lo llamamos basura dispersa, que eso seguro también os afecta. Todos esos restos de envases de productos de plástico, los que se encuentran con mayor en espacios naturales, en espacios protegidos, en el bosque,
Lo que se encuentra con mayor frecuencia son precisamente los que se ha tratado de regular para reducir su consumo, como un primer paso porque se ha detectado que son los que generan un mayor impacto en el medio. Y para finalizar esta parte de productos de plástico de un solo uso, sí que todas estas medidas se tienen que integrar con los programas que se establezcan en protección del medio marino, en materia de aguas y siempre cumpliendo obviamente la normativa sobre higiene de los alimentos y seguridad alimentaria. Como decía al principio también, una de las principales novedades es esta fiscalidad ambiental. Se introducen dos impuestos. El primero sobre envases de plástico no reutilizables de un solo uso al objeto de reducir su utilización. Aquí lo que se ha tratado es, lo que ocurre es a nivel europeo, debido a la normativa sobre el mercado único, no se pueden introducir restricciones a la comercialización de determinados productos si no está regulado a nivel europeo. Entonces, todos aquellos productos que no estén prohibidos o restringidos a nivel europeo, no lo podemos nosotros aplicar esa medida a nivel nacional. La medida que se ha adoptado para reducir aquellos otros productos, otros envases de plástico no reutilizables que no estaban sujetos a esas restricciones de la directiva comunitaria, es introducir este impuesto a esos envases. Y también se ha introducido un impuesto sobre la incineración con incineración en el depósito en vertedero para disminuir instalaciones que son las menos favorables desde el punto de vista del principio de jerarquía de residuos. Sí que muchas comunidades autónomas sí que tenían sus propios impuestos de depósito para el vertedero, para el vertido de la incineración, pero lo que veo con esto es que algunas comunidades tenían el impuesto, el tipo impositivo variaba, al final se ocurre Francisco Javier, perdona que te interrumpa. Es que los residuos iban viajando de las zonas con impuestos más altos, impuestos a los más. Francisco Javier, no sé si nos oyes. Esto al final repercutía en una disminución de las tasas de reciclaje. Esto también es una medida de marketing en Europa, encarecer el depósito, el vertido y la incineración para que esos residuos se vayan derivando hacia las de la jerarquía de residuos. Entonces, con este impuesto tenemos un impuesto aplicable a todo el territorio del Estado, pero cedido a las comunidades autónomas. Y se le echa imponible la entrega de residuos para eliminación en vertedero, para su incineración, ya sea con o sin valorización energética, o para la coincineración, aunque el tipo impositivo de la coincineración ahora de momento es cero. Para el tipo impositivo varía según el tipo de vertedero, según el residuo vertido, según si el tipo de incineradora y residuo, para intentar penalizar aquellas operaciones de tratamiento como el vertido o la incineración sin recuperación energética que sean peores según la jerarquía, también para penalizar aquellos residuos que puedan ser susceptibles de ser tratados. O sea, el objetivo principal es evitar un vertido directo de los residuos, de forma que los residuos pasen por un tratamiento previo que recupere todo lo que sea recuperable. Sí que hay dos condiciones, que las comunidades autónomas siempre pueden incrementarlo, nunca bajarlo, y las comunidades que tuvieran ya un impuesto a la entrada en vigor de la ley sí que pueden mantener la gestión del impuesto, la liquidación, la recaudación e inspección mientras se establecen los acuerdos necesarios para hacer esa cesión del impuesto. Y ya para finalizar, un resumen rápido de algunas cuestiones. Se aclara el régimen de control para determinadas actividades, por ejemplo, las instalaciones móviles. Se va a realizar toda la responsabilidad del productor. Francisco Javier, muchísimas gracias por tu exposición. Vamos un poquito ajustados de tiempo. Vamos a dejar, si quieren, una o dos preguntas por alguna persona, si quieren hacer. Te plantean una pregunta, ¿eh? Vale. Hola, buenos días. Buenos días.
Hola, buenos días. Manuel Vidal, agente rural de Lérida. Yo creo que lo que nos hemos encontrado y que más preocupa quizá a todo el colectivo ha sido con la prohibición de la quema de restos vegetales. La influencia que ha tenido, y por un lado quería preguntar si se ha hecho balance de las emisiones de carbono que puede representar todo lo que es la trituración o la posterior descomposición de esa materia, de esos restos vegetales en el propio suelo o en estufas de pellet o donde sea. Y de otro lado, se nos anunció ayer como que va a haber una rectificación o una contramedida, para si podían confirmar algún aspecto de esto. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, no. Un momento, me quito porque me escucho. No tenemos datos sobre emisiones de carbono derivados de la quema de esta sobre el uso en estufa. Eso no tenemos información a ese respecto. No sé si, como son datos de emisión, no sé si la unidad que lleva inventario de emisiones de gases de efecto invernadero podría tener alguna información, alguna estimación, porque eso nosotros no lo llevamos desde residuos. Y sobre la segunda, pues yo casi que sé lo mismo que vosotros. Sé que en trámite parlamentario se están planteando algunas enmiendas, creo que se presentaron, pero eso escapa a nivel técnico, escapa de nosotros, se está planteando a nivel de tramitación parlamentaria y no, la verdad es que sé lo mismo que vosotros, que se están planteando, pero no sé ni qué alcance tendrán ni si llegará a buen puerto o no. Habrá que esperar a que acabe esa tramitación parlamentaria y ver en qué queda definitivamente la redacción, si se produce algún cambio al final o no. Francisco Javier. Sí. Sí, pues muchísimas gracias por tu exposición, ¿de acuerdo? A vosotros.